Bien, entonces vamos en esta clase a revisar los mecanismos de reparación del ADN. Previo a esto vamos a recordar cuáles son, qué es una mutación, los diferentes tipos de mutaciones de manera muy breve y ya después comenzaremos con eh, mecanismos de reparación. Entonces, la clase pasada revisamos que las mutaciones son cambios definitivos en el ADN y que tenemos mutaciones de diferentes tipos, que pueden ser puntuales, cuando solamente se cambia una base por otra, y tenemos dos tipos, que sería de transición o de transversión. La transición cuando cambiamos una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina, y la transversión es cuando cambiamos purina por pirimidina o pirimidina por purina. Dependiendo del efecto que tengan estas mutaciones, se pueden clasificar también por su efecto en mutaciones silenciosas, en donde la mutación pues no genera un cambio en la secuencia de aminoácidos en una proteína, porque generamos, a pesar de que se dé un cambio, se especifican los mismos aminoácidos en la proteína. Y también hay otra que sería la de sentido equivocado, en donde la mutación hace que cambie un aminoácido o cambien varios aminoácidos en la secuencia de las proteínas. Las mutaciones sin sentido, por ejemplo, serían aquellas en donde vamos a generar una proteína más corta, una proteína trunca, dado que se inserta un codón de stop, la mutación genera un codón de stop a la mitad o antes o al inicio de la proteína, entonces generamos proteínas truncas. Mutaciones de inserción o mutaciones de deleción en donde se quitan o se agregan bases, inserción se adicionan una o varias bases, deleción se quitan una o varias bases, y esto puede generar que al momento si esto ocurre en una secuencia génica, podemos modificar el marco de lectura. ¿Qué quiere decir? Que al final la proteína pues va a tener secuencia de aminoácidos que no va a ser funcional. Bien, hablamos acerca de los mutágenos y dijimos que los mutágenos pues son sustancias que van a favorecer la formación de mutaciones, de estos cambios en la secuencia. Y pues pueden ser desde fluctuaciones de temperatura, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la criptorquidia, en donde pues un incremento de la temperatura en el testículo puede favorecer el desarrollo de un tumor. Procesos espontáneos en donde se dan cambios químicos normales. Todo el tiempo estamos generando estos cambios espontáneos en nuestro ADN, los cambios tautoméricos, que son cambiar grupos funcionales amino por imino, ceto por enol. La depurinación, que es la pérdida de purinas, se rompe el enlace N-glucosídico, se pierden las purinas. Y la desaminación, en donde se pierden grupos amino de las bases. Como son bases nitrogenadas, pues se pueden desaminar. Estos pueden generar apareamientos incorrectos. Otros factores como la radiación, que pueden ser los rayos gamma, rayos X, que se le conoce como radiación ionizante, y la radiación ultravioleta, que también puede generar enlaces cruzados. Entonces, la gravedad de esto pues depende de la intensidad energética con la cual se irradie a la célula. Los genobióticos, por ejemplo, son sustancias químicas que pueden ser naturales, artificiales, y que van a generar mutaciones. Por ejemplo, tenemos a los análogos de base, que dijimos que son moléculas que se parecen a las bases nitrogenadas y que pueden ser incorporadas al ADN, pero generan apareamientos incorrectos. Entonces, estos generan apareamientos incorrectos. Los agentes alquilantes, que son sustancias que metilan a las bases y que esto también puede generar que ya no se formen los puentes de hidrógeno como normalmente se deben hacer, y también nos genera apareamientos incorrectos. Agentes no alquilantes que modifican las bases también y que pueden generar apertura de los anillos, que pueden generar modificaciones químicas que también pueden llevarnos o a los apareamientos incorrectos o a detener la replicación. Por último, pues los agentes intercaladores, que son moléculas planas que se van a intercalar entre las bases nitrogenadas, y entonces pueden generar ruptura de los cromosomas, pueden generar también mutaciones por inserción o de lesión. ¿Sale? Bien, entonces, esto fue lo que revisamos la clase pasada. Hablamos de los cambios tautoméricos, de la desaminación, de la radiación, y me voy a ir ahora a la parte de agentes intercaladores, y ahora sí nos vamos a la parte de los sistemas de reparación del ADN. Entonces, en estos sistemas de reparación del ADN, debemos de considerar que
como todo el tiempo estamos mutando, tenemos que tener mecanismos que nos van a ayudar a reparar primero los errores de la ADN polimerasa y en segundo lugar nos van a ayudar también a que si se perdió material genético, si hubo modificación de una base, si hubo disaminación de la citosina y se formó un uracilo, todas estas modificaciones que pueden generar problemas de apareamientos incorrectos o que se detenga la replicación, tienen que ser corregidos. ¿Vale? Entonces, a la mayoría de los sistemas de reparación que voy a poner aquí son sistemas de reparación bacterianos. Ajá, y tenemos los homólogos, pues en eucariotas. Bien, pues vamos a comenzar con esta parte de sistemas de reparación. ¿Alguien tiene alguna duda de los temas, del tema que vimos la clase pasada, que fue la de mutágenos y tipos de mutaciones? No. Ok, bueno, entonces si ya no hay dudas, entonces nos vamos ahora a los mecanismos de reparación. Este se llama sistema de reparación de apareamientos incorrectos. Ajá. Recuerden que un apareamiento incorrecto es cuando la DNA polimerasa se equivoca, ¿sale? Entonces, eso genera una distorsión en la estructura del ADN. Pero, ¿cómo es que los mecanismos de reparación pueden saber cuál es la cadena molde, que se supone que esta es la que está correcta? Ajá. ¿Y cómo saber cuál es la cadena que es la, digamos que, la recién sintetizada, que es la que tenemos que corregir, porque esta es la que tiene el error? Aquí tenemos la distorsión estructural por el apareamiento incorrecto. Entonces, ¿cómo saber cuál es la que debemos de corregir y cuál es la que debemos de mantener como molde? Pues esto es gracias a un sistema de metilación. El ADN tiende a estar metilado. Ajá. Una vez que se da la replicación, aquí tengo mis dos cadenas metiladas, ¿no? Una vez que se da la replicación, tenemos una cadena, digamos que molde, una cadena original. Acuérdense que la replicación es semiconservativa. Esto quiere decir que mantenemos una cadena original, que es la cadena molde, y una cadena recién sintetizada. Entonces, si ustedes observan aquí, nos damos cuenta que ambas cadenas molde están metiladas. Cuando el ADN se abre, cuando el ADN se abre, tenemos la cadena molde que está metilada y la cadena recién sintetizada en rojo que no está metilada. O sea que al final de la replicación vamos a tener cadenas hemimetiladas. O sea, en este momento aquí estas cadenas, estas de aquí, están hemimetiladas, ¿vale? ¿Por qué están hemimetiladas? Aquí está abajo el término. ¿Por qué están hemimetiladas? Pues porque como es semiconservativa, pues entonces vamos a tener una cadena metilada y la otra no va a estar metilada. Entonces, ¿cuál es la cadena que vamos a considerar como original? Pues aquella que está metilada. Si el error está aquí, por ejemplo, no voy a destruir la cadena metilada porque esa es la molde. ¿Cuál es la que voy a eliminar? La que se encuentra en rojo, la que no está metilada. Entonces, el sistema de metilación ayuda a que las enzimas que reparan el ADN puedan identificar cuál es la cadena buena y cuál es la cadena en donde la ADN polimerasa se equivocó. Pasadas unas horas, la enzima DAM metilasa se encarga de metilar ambas cadenas. Y si no se corrigió el error antes de que esto ocurra, el sistema de reparación de apareamientos incorrectos ya no va a saber cuál es la cadena que tiene que corregir, cuál de estas dos es la que tiene que corregir. ¿Vale? Entonces, la corrección de los errores de la ADN polimerasa tienen que ocurrir antes de que las dos cadenas queden metiladas, porque después ya no sabremos cuál es la buena. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ninguna. ¿Cómo funciona el sistema de reparación de apareamientos incorrectos? Fíjense. En azul, aquí observamos el ADN metilado, o sea, este es el molde. Y aquí tenemos un apareamiento incorrecto. Vean cómo está generando una distorsión. Bueno, aquí hay otra metilación, por ejemplo, ¿no? Aquí hay otro CH3. Entonces,
lo primero que hacen las enzimas, en este caso, es un sistema de reparación que se llama sistema MUT, porque así se llaman las proteínas y es de mutación. Ajá. Entonces tenemos MUT-L, MUT-S y MUT-H. ¿Qué van a hacer MUT-S y MUT-L? Ellas identifican el sitio donde está el apareamiento incorrecto. Y después llega MUT-H, que se encarga de generar como una asa. Ya vieron aquí, esto se le llama asa. Entonces genera una asa donde tenemos ya bien identificado todas las, los sitios donde están las metilaciones, y tenemos aquí el extremo, tenemos los extremos donde están las metilaciones, y tenemos aquí donde está el apareamiento incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? MUT-H corta, porque es una endonucleasa, corta, hace un corte en esta región, hace un corte que observamos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que se hace el corte, tenemos estas dos posibilidades. Vean, tenemos aquí un corte, tenemos otro corte, ¿no? Entonces, hacemos un corte aquí y luego una enzima que es una nucleasa se encarga de ir eliminando esta parte. Elimina, elimina. ¿Observaron cómo aquí ya tenemos un hueco? Ajá. De este lado también hacemos un corte, MUT-H hizo el corte y luego eliminamos, hasta eliminar el error. Y luego las DNA polimerasas se encargan de tomar el extremo 3' y completar. Y luego las DNA ligasas sellan la mella. Entonces llega aquí nuevamente la DNA polimerasa, rellena y la ligasa sella la mella. Aquí participan las SSB porque llega un momento en donde tenemos DNA de cadena sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer es que con la SSB vamos a estabilizar al DNA de cadena sencilla. Y entonces rellenamos. Entonces, el sistema MUT, S, L y H se encarga de la reparación de apareamientos incorrectos. Esta reparación de apareamientos incorrectos se identifican los sitios donde en el ADN molde está metilado, se genera una asa para ubicar muy bien el sitio donde está la lesión. Luego MUT-H hace un corte, las nucleasas eliminan esa parte, incluyendo el daño donde está el apareamiento incorrecto. Una DNA polimerasa rellena el hueco, como si estuviéramos rellenando los fragmentos de Okazaki, rellena el hueco, y después de eso la ligasa sella la mella, y tenemos reparado el ADN, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ahora, no ¿Cuál se es tiene la que... que sella? La ligasa, acuérdense que la ligasa son las que unen las mellas, forman los enlaces fosfodiéster gastando ATP. Gracias. Entonces, aquí no es necesario que se aprendan que hay, que aquí participan helicasa, hexonucleasa, 1, 2, etcétera. No. Es importante de aquí que sepan que el sistema MUT repara apareamientos incorrectos. ¿Qué son los apareamientos incorrectos? Errores de la DNA polimerasa. Es decir, que si había en el molde una timina, lo que debería de haber puesto en la cadena recién sintetizada es una adenina. Pero a lo mejor pone otra base, a lo mejor pone una guanina. Y entonces al poner la guanina genera una distorsión en la estructura de la hélice. Y el sistema MUT identifica o repara este error basándose en la metilación del ADN molde. ¿Vale? ¿Dudas? Ninguna. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, el siguiente sistema de reparación se llama reparación por escisión de base. ¿Qué quiere decir escisión? ¿Alguien sabe? Vamos a buscarlo. Pero escisión es como eliminar una base, ¿vale? Aunque realmente no se elimina una base. Escisión, la definición de escisión. Miren, división de algo material o inmaterial en dos o más partes, generalmente de valor o de importancia semejante, ¿no? Entonces, quiere decir que vamos a separar. Entonces, reparación por escisión de base. Fíjense, voy a hacer este esquema más grandecito para que lo podamos ubicar muy bien. Fíjense. Aquí tenemos, primero hay que saber para qué se utiliza la reparación por escisión de base. Esto se utiliza para bases dañadas. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una base dañada?
¿El uracilo? Ujú. Muy bien, Nares, ¿verdad? Sí. ¿Sí fue Nares? Sí. Ok. Efectivamente, la presencia del uracilo es, es una lesión. Entonces, Martínez Nares. Ok. Efectivamente, el uracilo es una lesión. Y entonces, la presencia del uracilo, cuando tenemos, por ejemplo, una cafeína integrada como base análoga integrada al ADN, cuando tenemos una depurinación, ¿se acuerdan que ese es es un fenómeno espontáneo en el ADN? O sea, la depurinación, la pérdida de purinas, es la ruptura del enlace glucosídico también que se repara por este sistema. Depurinación, la presencia, por ejemplo, de la apertura de anillos. Ajá. Se repara por el sistema de reparación por escisión de base. Entonces vamos a analizar cómo se lleva a cabo este proceso. Aquí arriba, ustedes observan como moñito. Este representa a la base dañada. Así, puede ser un uracilo, puede ser una base, una cafeína, puede ser un 5-fluorouracilo, puede ser una base o simplemente se perdió, por ejemplo aquí. Tenemos un sitio AP. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí no nada más quitamos la base y le ponemos otra base, no, porque no tenemos enzimas que formen enlaces N-glucosídicos directamente en el ADN. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero quitamos la base, porque sí tenemos enzimas que quitan bases. Esas se llaman DNA-glicosilasas. ¿Por qué se llaman DNA-glicosilasas? Porque para liberar la base necesitamos romper este enlace que se llama enlace N-glucosídico. Entonces, la enzima se llama DNA-glicosilasa. Sacamos la base dañada. Y ahora lo que estamos generando, ahora es un sitio AP. Ya lo conocíamos, sitio AP, porque ya no tiene su base. Es un sitio AP. Entonces, ¿qué sigue? Una enzima que se llama AP endonucleasa. ¿Qué quiere decir endonucleasa? Son enzimas que cortan en medio de la cadena. Entonces, la AP endonucleasa va a hacer un corte justamente aquí, donde está el hueco. Ajá. Y entonces la apendonucleasa, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Ahí está. Genera un corte en el sitio donde, la apendonucleasa rompe enlaces fosfodiéster. Lo que estamos rompiendo ahí es un enlace fosfodiéster. Entonces, rompe el enlace fosfodiéster y entonces justo donde estaba el sitio AP. Luego llega, obviamente, quita esta parte, la apendonucleasa, quita un fragmento, unos cuantos nucleótidos, y ya que quedó el huequito, llega la DNA polimerasa 1 y empieza a poner nuevos nucleótidos, como si estuviera rellenando un fragmento de Okazaki. Luego llega la DNA ligasa y sella la mella, ¿sale? Entonces, está muy sencillo. Reparación por escisión de base. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, esto se ocupa para cuando tenemos bases dañadas, uracilos, cuando tenemos sitios AP por la depurinación, anillos abiertos, bases alteradas. Primero llega una enzima que se llama DNA-glicosilasa, que lo que va a hacer es, va a liberar la base dañada para que se degrade. Nos genera un sitio AP. Luego, la apendonucleasa genera un corte en el sitio AP y empieza a eliminar una cadenita de nucleótidos. Como me queda este huequito de acá porque lo está eliminando, llega la DNA polimerasa y rellena el hueco, como si estuviera rellenando un fragmento de Okazaki. Luego llega la DNA ligasa y sella la mella y entonces tenemos reparado nuestro ADN. Aquí está, como la DNA ligasa formó el enlace fosfodiéster y queda reparado nuestro ADN. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna. No. Perfecto, está muy sencillo. Ahora,
¿Qué deben de saber ustedes? Deben de saber, por ejemplo, ¿qué repara el sistema MUT? Apareamientos incorrectos. Apareamientos incorrectos. ¿Y quién generó los apareamientos incorrectos? La DNA polimerasa. Exactamente. ¿Quiénes contestaron? Fue Puebla. Vietma. Puebla y Viedma, ¿verdad? Vietma. Ajá. Puebla y Viedma. Exactamente. Entonces, en este caso, los apareamientos incorrectos, pues los genera la DNA polimerasa durante la replicación. Y se basa o toma como referencia al DNA metilado, ¿no? Entonces, lo reparamos de esa manera. La reparación por escisión de base, pues lo que hacemos es quitar la base dañada, generamos un corte con quitamos la base dañada con la DNA glicosilasa, generamos un corte con la AP endonucleasa, eliminamos un fragmento de ADN, la DNA polimerasa rellena, la DNA ligasa sella la mella y queda reparado el error, ¿vale? Siguiente, se llama reparación por escisión de nucleótidos. Se utiliza para reparación de dímeros de timina. ¿Quién me dice qué son los dímeros de timina? ¿O cómo se forman los dímeros de timina? Por los rayos UV. Exactamente, Vidales. Muy bien, la radiación ultravioleta genera, un enlace covalente entre timinas adyacentes que ustedes observan en esta parte, como este cuadrito, ¿vale? Esos enlaces generan una distorsión en la hélice. Ajá, generan una distorsión. Entonces, justamente tanto las bacterias como nosotros tenemos este sistema de reparación por escisión de nucleótidos, que lo que va a hacer es que va a reparar cuando nos vayamos a solear, ¿no? Vamos a solear y entonces nuestro sistema se va a encargar de reparar este tipo de daños. Fíjense, cuando este sistema de reparación en humanos no funciona, el sistema de reparación por escisión de nucleótidos, que esto fue por radiación ultravioleta, cuando esto no funciona se presenta una condición que se llama xeroderma pigmentoso. Ajá. Xeroderma pigmentoso o pigmentosa, ¿no? Entonces, este xeroderma pigmentoso se caracteriza porque la gente es extremadamente sensible a la radiación solar. En cuanto se exponen por unos cuantos minutos, les empiezan a salir pecas, manchas, manchas oscuras. De hecho, busquen en internet, googleen en este momento, xeroderma pigmentoso, y se van a encontrar con unas imágenes de gente como si tuviera muchísimos lunares, manchas. Entonces, esto es porque pues no regulan de manera adecuada cómo reparar el ADN. ¿No? Mira, búsquenlo como xeroderma pigmentoso. Y entonces van a encontrar unas imágenes de piel sumamente manchada, que además es proclive al desarrollo de cáncer de piel, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo pueden buscar ahí en internet o en su celular, y se van a dar cuenta que vamos a encontrar personitas que van a tener estas manchas y son proclives al desarrollo de cáncer de piel, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden reparar el ADN. No pueden reparar el ADN que fue lesionado por la radiación ultravioleta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Es básicamente exactamente el mismo mecanismo en bacterias que en humanos, solo que la diferencia es el tamaño de la cadena que se va a eliminar. Aquí tenemos la lesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en bacterias se hacen, igual que en humanos, se hacen 2 cortes en la cadena en donde está la lesión. Vean cómo aquí tenemos un corte y otro corte, ¿vale? Luego llega una helicasa, y como esta cadena de aquí solamente está unida por puentes de hidrógeno, llega una helicasa y los separa.
Esta cadenita de 17 nucleótidos en bacterias y en la cadenita de humanos de 29 nucleótidos es eliminado por la helicasa. Se separa y entonces nos queda este hueco, es un huequito con DNA de cadena sencilla. Entonces llega las DNA polimerasas, en este caso la bacteria es DNA polimerasa 1, que saben que es la que rellena los huequitos cuando hay fragmentos de Okazaki, que es algo muy parecido aquí lo que estamos generando, quitando donde está el error. Y aquí llega también la DNA polimerasa epsilon, que se acordarán que se encarga de la reparación del ADN. Y entonces tomamos el extremo 3' y rellenamos. Tomamos el extremo 3' y rellena. Pero acuérdense que queda una mella. Esa mella va a ser resuelta, ese enlace fosfodiéster va a ser resuelto por la DNA ligasa, gasta ATP y sellamos la mella, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante de este sistema de reparación por escisión de nucleótidos? Que repara dímeros de timina. Los dímeros de timina, debemos recordar que se encargan, más bien son generados por la radiación ultravioleta, son enlaces covalentes entre timinas adyacentes, y que el déficit en humanos del sistema de reparación por escisión de nucleótidos genera xeroderma pigmentoso. ¿Ah? Y entonces son personas proclives a desarrollar cáncer de piel y tienden a generar lesiones en la piel, manchas en la piel ocasionadas por la incapacidad de reparar el ADN ante la exposición a la luz ultravioleta. Ya les había dicho que cada vez que la piel se broncea, cambia de color por exposición, porque todos tenemos una coloración, ¿no? Una coloración genética, pero esta coloración puede verse modificada por nuestra exposición a la radiación. Entonces, la luz UV genera daños en el material genético. Este daño y este mecanismo manda señales al melanocito para que incremente la producción de melanina. Entonces, siempre que tengamos incremento de melanina por radiación, por exposición al sol, quiere decir que hubo daño al material genético. Esto desencadena la activación del melanocito. Entonces, sí, la piel así bien bronceadita se ve padrísima, ¿no? Pero recuerden que esto favorece, esto va a favorecer pues que tengamos daño al material genético de manera inherente, ¿no? Entonces, por más que nos pongamos bloqueador, sí disminuye el daño, porque no, el bloqueador lo que hace es, tiene una función muy parecida a la melanina. Lo que hace es absorber la radiación ultravioleta y entonces disiparla en forma de calor y no permitir que la luz llegue a estratos más profundos en la piel. Entonces, de esa manera nos protege. ¿Qué es lo que hace la melanina? La melanina hace lo mismo, absorbe la radiación ultravioleta, la disipa en forma de calor y entonces ya no permitimos que esa radiación ultravioleta llegue a capas más profundas de la piel, ¿vale? Entonces, ¿no? Bien. Entonces, una manera, fíjense, de evitar las quemaduras, sobre todo en personas que son, bueno, las quemaduras son difíciles de evitar en una persona que tiene poca actividad de los melanocitos. Pero una forma es, por ejemplo, si llegas a la playa, ahorita pues no hay playa, ¿no? Bueno, sí hay playa, pero no están cerradas. Una forma, digamos que sea para que genere menos efectos sobre la piel cuando nos vamos a solear, es llegar al lugar, inmediatamente ponernos bloqueador y exponernos a la radiación 15 minutos. No más de 15 minutos y además no en las horas en donde hay mayor irradiación, que sería entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, que es donde hay mayor irradiación de la luz ultravioleta. No en esos horarios, pero exponernos 15 minutos con bloqueador. Ese día mantenernos en la sombra y al día siguiente ya podemos exponernos un poquito más de tiempo. ¿Por qué razón? Porque con estos 15 minutos que le estamos dando, a esto se le llama pulso de radiación ultravioleta. Entonces le estamos dando un pulso de radiación ultravioleta a nuestra piel para que genere daño al material genético y esto genere una señal para protección.
y que entonces nuestros melanocitos empiecen a producir más melanina. Pero si yo llego de la Ciudad de México, boto mis zapatos, me pongo las chanclas, me pongo el traje de baño y me asoleo durante más tiempo, lo que va a generar es que no le estoy dando esta señal a mi piel para que empiece a producir melanina, ¿vale? Entonces, cuando se da previamente un pulso, se echan a andar los mecanismos, porque además esto estimula a estas enzimas para que estén listas, para que en cuanto se genere el daño, reparen. Cuando nosotros no estamos expuestos a mutágenos, nuestros mecanismos de reparación son basales. Entonces, realmente, para que, digamos que tengamos un efecto protector, pues tenemos que darle ese pulso de luz UV muy cortito, con protección solar y no en horas de radiación, para que nuestra piel sepa que vamos a estar ahí expuestos un rato. De lo contrario, podemos sufrir quemaduras, ¿no? Bueno. Bien. Ok. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ninguna. Bien, ahora vamos a ver la reparación directa. La reparación directa se ocupa también para dímeros de timina. Aquí dice dímeros de timina o pirimidina, es lo mismo, los pueden encontrar como dímeros de timina o dímeros de pirimidina. Y esto se lleva a cabo por una enzima que se llama fotoliasa. Este sistema de reparación no quita nucleótidos como en el otro caso. O sea, vean que en el otro caso quitábamos un montón de nucleótidos. Todo esto de aquí se quitaba. Todo esto de aquí se quitaba. Aquí está, se elimina toda esa cadena, no. Aquí se repara directamente la lesión. Recuerden que el dímero de timina, aquí está el dímero de timina. Tenemos dos timinas que están pegadas, están ahí adyacentes. Vean, aquí está el ciclobutano de timina. Aquí está. Están pegadas esas timinas covalentemente, ¿no? Y eso genera la distorsión. Entonces, para no hacerles el cuento largo de todo esto, porque eso es algo, o sea, el mecanismo de acción es más complejo, lo que hacemos con la fotoliasa, fíjense, la fotoliasa se activa en presencia de radiación ultravioleta. Ajá. Se activa en presencia de radiación ultravioleta y entonces queda activada la fotoliasa. La fotoliasa en su estructura tiene un FAD. Ajá. Tiene un FAD que me sirve para transferir el hidrógenos. Entonces, la fotoliasa, aparte del FAD, utiliza a otros grupos químicos, como el metilente trahidrofolato. Vean, aquí está el metilente trahidrofolato. Y tenemos también, por ejemplo, este metilente trahidrofolato está unido, por ejemplo, a la misma enzima, ¿no? A la fotoliasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Se activa con luz UV y acuérdense que se carga de energía y entonces adquiere electrones, adquiere un electrón. Ese electrón, la fotoliasa se lo va a pasar, vean cómo ese electrón, aquí está el electrón en rojo, se lo va a pasar en ese caso al dímero de timina. Aquí, si ustedes observan, si ustedes observan qué es lo que va a pasar, aquí anda el electrón y ese electrón rompe los enlaces covalentes entre las timinas. Ese electrón anda brincando en el dímero de timina, de tal manera que se encarga de romper. Luego ese electrón regresa al FAD y ya nos queda separado el dímero de timina, ya las timinas ya están separadas. Entonces, repito, la fotoliasa se activa por luz, ¿sale? Se activa por luz y acuérdense que en este caso, el metilente trahidrofolato, que es un grupo prostético de la fotoliasa, le cede un electrón al FAD. Un solo electrón al FAD, no le cede dos, por eso no está como FDH2. Entonces, le cede un electrón y queda como FADH. Y entonces, ese electrón va a ser donado, va a ser transferido al dímero de timina. Y ese electrón empieza a brincar entre el dímero de timina, los enlaces que unen al dímero de timina, hasta que rompe el ciclobutano. De esta manera nos queda ya nuestras timinas separadas. ¿Por qué se llama reparación directa? Porque no quita bases y no quita nucleótidos. ¿Qué es lo que quita?
solamente quita el enlace que no es adecuado, que está generando el problema. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué debo de recordar de todo esto? Que la reparación de los dímeros de timina también se puede llevar a cabo por un sistema de reparación directa, así se llama reparación directa, llamada fotoliasa. La fotoliasa se carga de energía por la misma radiación ultravioleta, se excitan sus electrones, se los cede al FAD, el FAD se lo pasa al dímero y el electrón rompe el enlace que une a las timinas y quedan separadas, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace la fotoliasa en este sistema de reparación directa. ¿Dudas? Ninguna. Segundo ejemplo de reparación directa. Ajá. En este caso, la reparación directa, espérame tantito. La reparación directa no sé. Entonces, ese sistema de reparación directa es llevado a cabo para reparar, vamos a reparar, ¿se acuerdan de las guaninas metiladas? Que por agentes alquilantes se puede metilar la guanina. Entonces, este sistema de reparación directa, reparación directa de la O6 metilguanina. Que es un tipo de reparación directa, porque aquí, ¿qué problema tenemos en la reparación directa de la O6 metilguanina? ¿Se acuerdan que hay agentes alquilantes? Dijimos que los agentes alquilantes son sustancias que van a metilar al ADN. Entonces, un agente alquilante como la mostaza nitrogenada o como como la mostaza nitrogenada o como el dimetilsulfato favorecen que la guanina se metile. Si la guanina, si la guanina se metila, ya no puede, vean aquí está metilada, ya no puede generar los 3 puentes de hidrógeno que normalmente puede formar con la citosina. Entonces se va a parear con la timina, eso ya lo habíamos visto. Entonces, una guanina metilada se tiene que reparar. ¿Cómo se repara? Por medio de la reparación directa. Y esto es una enzima que se llama, bueno, le llamamos nada más metiltransferasa, pero se llama O6 metilguanina DNA metiltransferasa, ¿no? Es una metiltransferasa. ¿Qué es lo que hace esta DNA metiltransferasa? Toma el grupo metilo y se lo autotransfiere a ella misma. Y entonces queda la metiltransferasa inactiva metilada. Pero ya queda la guanina sin su grupo metilo. Entonces, repito, 2 sistemas de reparación directa, que sería la fotoliasa, que se encarga de eliminar dímeros de timina utilizando la misma energía del sol, transfiere electrones al dímero de timina y separa las timinas, ¿no? Adyacentes. Segundo sistema de reparación directa es la O6 metilguanina, que sería la DNA metiltransferasa, que lo que hace es quitar el grupo metilo de la metilguanina, se lo autotransfiere, y entonces queda inactivada la metiltransferasa con el grupo metilo y la guanina ya sin la metilación. Y entonces esta ya no me va a generar apareamientos incorrectos. Recuerden que esta guanina no me aparea con citosina. Esta guanina metilada me aparea con timina. Ajá. Entonces, esto es un apareamiento incorrecto. Mientras que la guanina ya sin el metilo ya se aparea correctamente con la citosina. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Siguiente. Espérenme un tantito. Ok. Aquí les pongo qué es lo que sucede con las lesiones del ADN durante la replicación cuando tenemos bases
cuando tenemos apareamientos incorrectos o cuando hay pérdida del material genético. Fíjense. Tenemos aquí, por ejemplo, un apareamiento incorrecto que no se reparó. Pasó la replicación, llegó la metilación y entonces no se reparó. O tenemos, por ejemplo, la pérdida de una base. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se está dando la replicación y llegamos a este punto, sabemos que a veces la DNA polimerasa pues no sabe qué base poner. Por ejemplo, cuando hay un dímero de timina, pues no sabe qué base poner. Y ya dijimos que si no sabe qué base poner, hay un sistema de reparación que dice, ok, Ave María, dame puntería, ponemos la base que sea con tal de continuar con la replicación. Entonces, en este caso, el sistema que repara con el riesgo, ¿no?, de poner una mutación, se llama reparación. Este sistema de reparación, que además es un sistema de reparación como de auxilio, ¿no? Es un sistema de reparación en donde pues es o mutas o mueres. Entonces, ese sistema se llama reparación propensa al error. Ajá. Reparación propensa al error, porque aquí vamos a poner cualquier base con tal de continuar la replicación. ¿Vale? Porque de lo contrario la célula moriría. Y como solamente es una base, pues entonces tenemos mucho ADN que no es codificante y a lo mejor no genera ningún problema y entonces pues adelante, ¿no? Se continúa. En el caso de que el daño sea mucho más alto, mucho más grande, entonces aquí tuviéramos a lo mejor más daños en el ADN y ya no pudiéramos generar la reparación propensa al error. También se utiliza la recombinación del ADN. Entonces, acuérdense que dijimos que la recombinación en el ADN me sirve para incrementar la variabilidad genética, pero me puede también servir para reparar el ADN cuando se haya perdido un fragmento. Entonces, por ejemplo, cuando aquí tenemos una ruptura que no fue corregida, que no fue reparada, podemos utilizar la recombinación del ADN para poder continuar con la replicación. Ajá, y entonces recuperar la parte que está perdida. ¿Por qué? Pues porque tenemos cromosomas homólogos. ¿Dudas hasta aquí? Ok, aquí les pongo lo siguiente. Esta reparación propensa al error está inducida por la radiación ultravioleta. O sea, fíjense cómo la mayoría de los mecanismos de reparación del ADN se inducen por los mismos mutágenos. Porque si tú te expones a bajas dosis, si tú te estás exponiendo a bajas dosis, por una ocasión y luego ya te empiezas a exponer a más dosis, tu cuerpo se prepara porque ya sabe que algo va a pasar. Entonces se prepara para echar a andar sus mecanismos de reparación. Pero cuando te expones de manera súbita a un mutágeno sin estar previamente preparado, el daño es mucho mayor. ¿Vale? Entonces, aquí la reparación propensa al error es inducida por la radiación ultravioleta. Obviamente es una reparación menos precisa, pero es o mutas o mueres y continúas con la replicación. Y esto se le conoce también como respuesta SOS, ¿no? Porque es una respuesta de auxilio. O sea, aquí o mutas o mueres. ¿Vale? Entonces, bueno. Aquí hay una tablita no, esa no. Aquí hay una tablita en donde viene las enzimas que van a estar participando, por ejemplo, en de hecho yo creo que esto es como lo más importante. Ahorita ya les expliqué cómo funciona cada uno de ellos, pero esta tablita es como la más importante de esta parte, de los sistemas de reparación, porque lo que permite, por ejemplo, es que puedo entender qué hace cada uno de los diferentes sistemas de reparación. Entonces, por ejemplo, apareamientos incorrectos, ¿no? Aquí recuerden que participan las proteínas MUT. Participan muchas otras. Recuerden que la DAM metilasa es la que se encarga de metilar al ADN después de la replicación. Bueno, pues y participan todas estas que debemos de recordar, a lo mejor la DNA ligasa, debemos de recordar por ahí, por ejemplo, a la DNA polimerasa, ¿no? Y demás. Pero aquí lo más importante son estas, que recordemos que participan las proteínas MUT, que permiten identificar el punto donde está la lesión. Y entonces, estas proteínas después generan un corte. MUT-H genera un corte en donde está la lesión.
para que podamos repararla. Y se basa en los patrones de metilación del ADN. Luego, reparación por escisión de base. ¿Qué enzimas? Aquí, ¿qué es lo que hace? Repara bases anormales, bases dañadas. Por ejemplo, la presencia de uracilo, hipoxantina, xantina, cafeína, bases alquiladas, dímeros. Aquí dice que también puede reparar dímeros de pidimidinas en algunos organismos, en nosotros no. ¿Qué es lo que hacemos? Pues con la adena-glicosilasa rompemos al enlace N-glucosídico, liberamos a la base dañada, se genera un sitio AP, la AP endonucleasa genera un corte, la adena polimerasa y la adena ligasa relleno. Reparación por escisión de nucleótidos. Recuerden que aquí vamos a reparar dímeros de timina, aunque podemos reparar algunas otras lesiones estructurales en el ADN. Aquí en eucariotas, por ejemplo, participan la ABC hexinucleasa, ¿no? Y aquí lo que se hacen son cortes en donde se encuentra la lesión. Y luego se separa estos nucleótidos y se rellena el hueco. Por último, tenemos la reparación directa, que por ejemplo, lo que corrige los dímeros de timina sería la fotoliasa, y lo que corrige a las guaninas metiladas es la metilguanina DNA metiltransferasa, ¿no? Entonces, esta es una tablita muy bonita para que podamos identificar de todas estas, podamos identificar cuáles son los, voy a poner aquí, por ejemplo, voy a marcarles cuáles son las enzimas importantes que debemos de recordar para fines de evaluación. Marcador. Pues, por ejemplo, de apareamientos incorrectos tenemos a los MUT, ¿vale? MUT. Tenemos básicamente a estos. Reparación por escisión de base, pues a la adena-glicosilasa, a la AP endonucleasa. Ya sabemos que siempre que quitamos tenemos que rellenar con una DNA polimerasa y sellar la mella con una DNA ligasa. Reparación por escisión de nucleótidos. La ABC hexinucleasa. Reparación directa, pues aquí sí no hay de otra, la fotoliasa para dímeros de timina y la metilguanina metiltransferasa para O6-metilguanina. ¿Qué otra cosa debo de saber? ¿Qué repara? ¿Qué repara MUT-H, MUT-L, MUT-S? Repara apareamientos incorrectos. ¿Qué repara la reparación por escisión de base? Pues bases anormales, la presencia de uracilos. ¿Qué repara el sistema de reparación por escisión de nucleótidos? Repara dímeros de timina. ¿Qué repara este sistema directo? Pues dímeros de timina, en la fotoliasa, y O6-metilguanina, en el caso de la DNA metiltransferasa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, bueno, entonces, fíjense que hay una prueba que se hace para saber si un compuesto es mutagénico. Todas las sustancias, los fármacos, los aditivos que van en alimentos, en productos de belleza, todos esos químicos tienen que pasar por esta prueba que se llama prueba de Ames, en donde tenemos que verificar el grado de mutagenicidad. Obviamente este grado de mutagenicidad no se realiza en animales, se realiza en bacterias. Entonces, fíjense, normalmente las bacterias que son utilizadas para esta prueba son bacterias que tienen una mutación, ¿vale? Es un tipo de salmonela que tiene una mutación. Ellas no pueden crecer en este medio. No pueden crecer en este medio a menos que tú les agregues un nutriente específico, porque tienen una mutación. Entonces, tú pones aquí el compuesto, y entonces este compuesto, pues, no permite aquí, vean cómo no crecen las bacterias, vean cómo aquí también, pero vean cómo en este ponen el compuesto y crecen. Crecen muchas colonias. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, estas bacterias sabemos que no crecen fácilmente en este medio a menos que le pongas un nutriente. Resulta que estas de aquí, cuando les pones, vean, les pones la droga, la sustancia, vean cómo empiezan a incrementar el número de colonias. Vean cómo estas empiezan a incrementar el número de colonias. Y vean aquí cómo y hay un montón de colonias. ¿Esto qué quiere decir?
que esta sustancia que está aquí, que se está probando, induce mutaciones. Induce mutaciones, y esas mutaciones que se inducen permiten que ahora estas bacterias que normalmente no crecían en este medio porque tenían una mutación, induce la reversión de la mutación. Entonces, eso nos da como conclusión, esta prueba nos da como conclusión que la sustancia que estamos colocando aquí está haciendo que estas bacterias muten de tal manera que antes no podían crecer, ahora ya lo pueden hacer. O sea, esta mutación se revirtió. ¿Cómo se revierte la mutación original? Pues con otra mutación. Entonces, las sustancias, todas las sustancias que nosotros utilizamos deben de ser probadas con este ensayo de Ames para que se evalúe el grado de mutagenicidad y por ende el grado de carcinogénesis. O sea, qué tanto nos puede desarrollar, nos puede favorecer mutaciones y obviamente eso se asocia al desarrollo de cáncer. ¿Por qué hay sustancias que mencionábamos la clase pasada? ¿Por qué hay sustancias que a pesar de que las ensayan con Ames, salen negativas y son carcinogénicas? Porque resulta, por ejemplo, si nosotros ponemos a las nitrosaminas aquí, ¿no? Pues a lo mejor si no hay proteínas en el medio, no van a crecer bacterias, no va a generar esta reversión de la mutación. El problema es cuando nosotros consumimos la sustancia y generamos metabolitos, y que estos metabolitos son los carcinogénicos, y entonces ahora sí, los metabolitos de desecho son los que están favoreciendo las mutaciones, por eso es que no se prohíben. Esta prueba también la hacen con extracto de hígado, para que podamos evaluar si los productos del metabolismo son mutagénicos. ¿Dudas? ¿Ninguna? No. Bueno. No. Bueno, entonces aquí está cómo se hace el ensayo, ¿no? Primero no crecen las bacterias, pues porque tienen una mutación. Pero cuando tú le pones la sustancia y empiezan a crecer más bacterias, quiere decir que esa mutación original se revirtió y ahora ya pueden crecer porque hay un mutágeno. Imagínense, esto pasa con nuestras células cancerosas, ¿no? Son células que normalmente se deben de ir a apoptosis, pero no se van a apoptosis y no corrigen sus errores. Y entonces siguen acumulando más errores y pierden la capacidad de regular su ciclo celular. En este caso son bacterias que en presencia de un mutágeno, pues se revierte la mutación original que no les permitía crecer en este medio. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, eso solamente es una imagen. Recordemos que la recombinación genética, eso ya lo habíamos mencionado, se lleva a cabo durante la meiosis, ¿no? Aquí se da el punto de cruce que se llama crossover, o crossing over, y entonces se intercambia material genético de un cromosoma a otro y eso pues nos genera mayor variabilidad. Habíamos mencionado el concepto de transposición, que son DNAs que se le llaman así, DNA móvil, que se encuentran en virus y en algunas plantas, que puede brincar este fragmento de ADN de una región a otra parte del cromosoma y genera también mutaciones por inserción. ¿Queda claro qué son los transposones? Bien. Permítanme tantito. Bueno, no sé por qué tengo esa parte del dinamito contra la I. Bien. Bueno, pues con esto concluimos la parte de reparación del ADN y hasta aquí vendría la evaluación del día de mañana. ¿Vale? Entonces, voy a dejar de grabar. Permítanme un segundo.